Creo que esto nos agarra a todos en una situación, una crisis que ninguno jamás se puede haber imaginado más que mirando alguna serie de ciencia ficción y ni cerca. Em, Creo que al inicio estamos todos muy desconcertados en el qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Em, Todas estas acciones de ir, ver, probar, volver para atrás, volver a probar con esto, toda esa energía que consumimos al inicio, creo que fue, aun cuando quizás no haya tenido muchos resultados positivos, creo que fue necesaria y creo que fue un buen aprendizaje. Y cuando miro eso desde el lado de los gobiernos, eh, entiendo perfectamente esta duda de dónde poner la balanza salud versus economía. Y creo que en algún punto comparto la decisión que se tomó de poner salud por arriba de economía y después ver de qué forma se va descomprimiendo el tema. Desde el lado del Ministerio de Turismo Nación, o sea, las gestiones que se hicieron, y me consta que fueron un montón, también entiendo que estamos en un país al borde del default, con lo cual, donde tenemos casi 11 millones de personas con algún tipo de ayuda asistencial, plan o lo como queramos llamar, cualquier ayuda adicional que nos hayan dado a las empresas por el lado de los ATP y demás, o sea, son más que bienvenidas y no puedo más que ser un agradecido en que nos dé un respiro y un salvavidas para poder llevar adelante la tormenta. Y además para darles también una perspectiva a todo nuestro staff, o sea, donde ven que digamos, el esfuerzo que uno hace viene acompañado de una ayuda desde el Estado. Después, digamos, podremos discutir si tal o cual medida fue o no fue, sea del Minturdep, sea de la Ciudad de Buenos Aires, sea de dónde. Creo que ninguno tenía un libreto para este tipo de crisis. Ujú. De hecho, hablando con mi viejo, que creo que no sé si las pasó todas en los 67 años de Eurotour, pero muchas de ellas, la única crisis similar que me puede contar, que ni siquiera era tan similar a esta, el conflicto de Malvinas, del momento que, o sea, todo estaba en un estado de incertidumbre como hoy, pero seguían habiendo pasajeros, mal que mal algo se seguía moviendo, el tema corporativo algo se seguía moviendo, tenemos un mundial en ciernes que empieza un día después de que se rinden las fuerzas en Puerto Argentino, así que digamos, sería lo más similar. El miedo que me tiene esta crisis, más allá de cómo terminaremos en el día después, es si los aviones van a volar o no van a volar y qué líneas aéreas quedan. Porque sin vuelos internacionales y domésticos Está claro. no tenemos una alternativa. Ujú. Que entiendo que también esto está en la agenda tanto del Gobierno Nacional como de ANAC y el Ministerio de Turismo, o sea, son muchos los que se están moviendo detrás de esto, con lo cual traigo esta colación porque si miramos toda la energía que se ponía hace 50 días atrás y la energía que se está poniendo hoy pareciera hoy más focalizada a decir, bueno, necesitamos los vuelos y de alguna forma los protocolos para poder volar, viajar y qué sé yo. Hoy se está trabajando mucho en los protocolos en dos niveles y uno de los objetivos que tiene el protocolo es justamente traer, y así está por lo menos lanzado el proyecto, es traer, sacar incertidumbre al miedo al contagio, o sea, que tratar de sacar miedos. Ya. Y cuando pensamos que eso es uno de los objetivos del protocolo, o sea, no es solamente que estemos todos sanos y que ninguno se contagie, nadie en la cadena de valor, ni el conserje, ni el guía, ni el chofer, ni ninguno de nosotros en la oficina, ni los guardaparques, personal de a bordo, nadie. O sea, generar esa confianza en el pasajero. Y creo que de alguna forma estamos logrando ir para ahí. En el medio entiendo que hay un montón de cosas que, digamos, todos en la política y en la dirigencia gremial empresarial que quisieran hacer y bueno, hay límites. Desde el lado de Eurotour, yo te puedo contar dos experiencias globales que son una, lo que es las cobranzas. A nivel local no hemos tenido demasiada complejidad, por suerte, con el tema de cobros. A nivel internacional, cuando empezamos a mirar
en marzo, allá por el 19, 18 de marzo, las deudas, las acreencias que tenemos en el exterior, o sea, realmente me preocupé mucho, pero digamos, hoy casi un mes después, tengo que decir que el 95% de nuestros clientes del exterior se comportaron como debían comportarse, o sea, hicieron honor a sus deudas, con mayor o menor dificultad, pero digamos, siempre está el avivado. Desafortunadamente tenemos un par de casos que sabemos que tuvieron ayuda de sus gobiernos en Europa, en Estados Unidos, pero bueno, optaron por la fácil. A nivel local, nosotros partimos de una base de decir, bueno, veamos dónde estamos parados realmente financieramente antes de empezar a hacer pagos a diestra y siniestra sin control. Pero esto lo que nos permitió es hoy seguirle pagando a todos y no tener que tener una charla de, bueno, refinanciemos deudas y cosas por el estilo, sino seguir con el flujo de caja, con todas estas cobranzas que hemos tenido, más ahorros que estamos quemando, está claramente, y poderle dar previsibilidad a todos los proveedores de decirles, no te vamos a venir a renegociar, simplemente tener un poquito de paciencia, pero digamos, estamos previendo terminar de pagar todo probablemente ahora antes del 20 de mayo, por ahí. Bien. Y con los empleados lo mismo, o sea, darle certeza de que hay un puesto de trabajo y que vamos a hacer todo lo posible para poder pagar. Sé que no todos se comportaron así, o sea, pero bueno, yo de primera mano no puedo, o sea, no me ha pasado, salvo algún caso del exterior, y digamos, el radio pasillo da para mucho bien y malintencionado, así que hay una frase que yo se las comento siempre a mi staff, que es, si hoy le tratamos este, de hacer una jugada malintencionada cualquiera por $100.000, no nos salvamos. Si hacemos una jugada malintencionada por 200.000 o por $500.000, tampoco nos salvamos. Entonces, ya que no hay una forma de salvarse con alguna jugarreta, entonces actuemos bien como había que actuar desde el inicio, o sea, entonces ya está. Ahí creo que son 3 aprendizajes. El primero es esto del comportamiento de las personas. Por el final, detrás de la gran mayoría de las empresas hay un equipo gerencial y un montón de personas, y ver cómo se comportan, porque si desde la cabeza se baja el mandato de comportarse como una persona correcta, todas las organizaciones se comportan así, y eso ayuda muchísimo. Y creo que acá lo que nos podemos empezar a dar cuenta es quienes tienen intención, más allá de todo, de comportarse así, y quienes directamente no valoran la ética y la moral, por algún lado. Y creo que es un buen borrón y cuenta nueva para decir, a futuro me interesa solamente tener los clientes que se comportaron correctamente con nosotros y tener los proveedores que se han comportado correctamente y que hemos visto que se han comportado correctamente. Y darles prioridad a ellos, porque digamos, cuando esto acabe, el volumen de pasajeros, el volumen de negocio no va a ser el mismo de hace 50 días, con lo cual va a ser menor, y espalda con espalda. Si vos metes una mano en un momento dado, yo te tengo que devolver el favor el día después. El segundo es, muy desde el inicio traté de sacarle a todo el staff de Eurotour que se olviden de la situación en lo inmediato. Digamos, esto de, como en otras crisis, salir a correr y decir, bueno, ahora qué hacemos, los únicos pasajeros que van a viajar son los regionales, bueno, no, olvidémonos de todo eso. Pensemos directamente en el día después, que le hemos puesto una fecha entre octubre y noviembre de este año, y creo que hay que correrla. Pero digamos, planifiquemos todo lo que tenemos que hacer ya para la temporada próxima. Y dado que vamos a tener tiempo, vamos a tener un par de meses sin actividad, y es un tiempo muy costoso para nosotros, podemos tener que aguantar 4, 5, 6 meses sin facturar y sin ingresos, el tiempo es costosísimo, así que empecemos a hacer todas aquellas cosas que siempre quisimos y que nunca le dedicamos el tiempo porque no podíamos, o porque la escala de prioridades no rankeaba lo suficientemente bien. Y empezamos a generar un montón de proyectos y mini proyectos
distribuidos a lo largo de la organización. Y el concepto del proyecto lo que tiene es, hay una persona que está a cargo, hay un equipo de gente que trabaja, no lo forzamos en términos de área, sino que el que veíamos con más cualidades o más interés tenía la responsabilidad. Eso va asociado con un presupuesto para ver si después si lo podemos o no implementar y cuál es el retorno. Y esto de alguna forma generó el tercer aprendizaje de esta crisis, que es tendemos a encasillar a determinadas personas en determinados puestos o en determinadas áreas y nos estamos encontrando, o sea, capacidades y cualidades que antes no veíamos. Y parafraseando quizás algunos de estos capos del management, de decir, salgamos de nuestra zona de confort. Y acá no hay zona de confort. Todo lo que estemos haciendo todos los días es algo para lo cual nunca nos preparamos. Entonces ya de por sí estamos incómodos. Y bueno, ya que estamos incómodos, hagamos algo que antes no pudimos hacer y que ahora sí, y bueno, y quizás aprendimos algo en el camino. El tema, lo he seguido un poco por las noticias, lo que pasó entre las OTAs y los hoteleros, eso por lo que leo no es solamente un tema en Argentina, y creo que es cómo logramos un aprendizaje de esto. Porque digamos, hoy son las OTAs, 10 años atrás era algún personaje de la industria que caía y volvía a crecer con otra empresa para después volver a caer y finalmente esto, digamos, cambian los jugadores, pero el mecanismo es el mismo. Es cómo, cómo generamos una memoria de si esto pasó, que no vuelva a pasar, porque al final el agujero que dejan las OTAs o quien sea que no haya pagado los hoteleros, nos termina repercutiendo a todos. Porque yo tuve algún llamado de alguien pidiéndome una mano circunstancial para poder pagar los sueldos en abril, porque el de fulanito le había pagado mal, al 50%, bueno, no sé. Digamos, es cómo nos aseguramos que estas cosas no vuelvan a suceder, porque realmente no es un problema entre quien deja de pagar o mal paga y quien no termina no cobrando, sino que nos impacta a todos. La industria no es tampoco tan grande ni tan sólida como para aguantarlo. Así que yo quisiera creer que va a haber una memoria ahí. Y no olvidarla cuando todo vuelva a la nueva normalidad, de decir, la cantidad de pasajeros ya es infinita y los que mejor volumen tienen o más volumen tienen vuelvan a tener las condiciones preferenciales. Creo también que hay un tema de cómo se comportaron las empresas con respecto a los pasajeros, y cuánto impacto tuvo el tema de las evoluciones de las líneas aéreas. Eh, Mirando qué es lo que hacían en otros países, el tema de los vouchers, el tema de darle seguridad al pasajero con el voucher, donde el pagador en última instancia de alguna forma es el reaseguro, lo hace el gobierno mismo del país. Eso ayuda también a darle sostén a la industria. No sé de qué forma se puede hacer eso en Argentina, pero creo que quizás valga la pena de alguna forma plantearse, decir, ¿cómo logramos algo así? Sí, sí. De que si una empresa cae, o sea, el fondo de garantía que está de Mintur y demás, o sea, pueda responder. ¿Y cómo logramos, o sea, que la comunicación a los pasajeros sea consistente? Ya hemos escuchado la cantidad de discusiones que hay, que yo los pagué en dólares, que me volvieron pesos, que me lo dieron pesos porque la transferencia internacional cuando entra por el banco, que en el MUL, que los dólares de IATA devuelve pesos, no sé. Hay mil cosas y creo que vale la pena tomarse el tiempo de clarificar todo esto, porque al final del día van a terminar en defensa del consumidor, juicios y demás que no nos ayudan. Y tampoco creo que al final del día le demos una solución a las personas que quieren seguir viajando con la atención de una agencia. Vos decís, nuevo New Deal, yo no sé quiénes van a salir perdiendo. O sea, creo que va a haber un renacer de las agencias minoristas, en contraposición de los mayoristas y de las otras. Porque la minorista al final del día conoce al pasajero, quizás vecino, lo conoce de su pueblo, de su ciudad,
es pariente de, entonces tiene quizás un vínculo más personal para dar una respuesta, que un mayorista o una OTA al final es un file más, o sea, con mucha preocupación que uno tenga no lo conocemos a la persona. La cuarentena esta nos está llevando a un nivel de hiperconectividad que si ya antes era difícil de seguirle el ritmo, hoy es aún peor. Nos pasamos el día en Zooms, que por suerte ahora nos vemos las caras, antes por WhatsApp eran solo mensajitos o por Facebook. Y creo que esto de alguna forma está para quedarse. O sea, hoy el pasajero, si antes ya mandaba mensajitos y WhatsApp constantemente, hoy va a ser más. Más porque puede tener miedo por la incertidumbre que le genera un montón de cosas, y más porque la tecnología se lo está permitiendo. Así que creo que tenemos que estar pensando en cómo facilitamos la hipercomunicación, sea por el lado de mecanismos de contacto, sea por generar una app, generar los canales, los multicanales, pero al mismo tiempo creo que hay que pensar otra cosa, o sea, esta hipercomunicación es cómo la filtramos, no todos los mensajes son importantes. Y creo que ahí va a empezar a tomar fuerza también la inteligencia artificial, o sea, para filtrar algunas de las preguntas. Cuando pienso en el turista doméstico, el argentino, ¿no? O sea, turismo interno, la gran pregunta que me hago es, ¿cuánta gente de la clase media vio sus ingresos afectados y que está hoy cobrando algún tipo de subsidio o de plan para poder mantenerse? Y de ellos, ¿cuántos van a poder recuperar un empleo o tener un empleo como para dar una certeza, una seguridad a corto plazo? Y después pienso, o sea, en todos los que siempre viajaron, o sea, siempre comento el caso en plena crisis del 2001, en pleno diciembre o enero del 2002, vendimos la suite presidencial de no me acuerdo qué hotel en París que costaba no sé cuántos miles de dólares la noche, y digo, solo en plena crisis sucede esto. Entonces digo, ese pasajero va a seguir viajando, porque tiene el dinero disponible para viajar, porque viajar es una de estas cosas que hoy ya no estamos dispuestos a prescindir, y ese pasajero, ¿cómo va a viajar por el país y a dónde va a viajar? O sea, ¿va a viajar en un tour de jubilados y menospreciar a los jubilados o en un tour estudiantil? ¿O va a decidir viajar con sus amigos a algún hotel de lujo, no sé, sin dar publicidad a nadie, el Yao Yao o Guadalajara en Calafate? Tiendo a creer que va a ser más ese tipo de turista. Igual creo, o sea, que va a seguir existiendo el turismo de clase media, hoteles 3 estrellas, 4 estrellas, o sea, no creo que desaparezca, pero sí me imagino que hay una oportunidad, no sé si muy grande, pero digamos, todos aquellos que viajaban en el exterior, que por las razones de que los vuelos no vuelen o porque tengan miedo o incertidumbre de viajar a un país de afuera, qué sé yo, decidan quedarse en el país, bueno, creo que ahí tenemos una oportunidad. Vale, y aprovecho y te la hago la Y cuando lo específica. miro del ¿El reactivo internacional qué? O sea, ahí qué tenemos que esperar. ¿Vuelven los europeos? ¿No van a volver? ¿Qué es no, lo que... yo creo que para el receptivo yo creo que los europeos van a volver, pero van a volver de otra forma, igual que los asiáticos y el resto del mundo. Y ahí separamos un poquito los tantos. Para muchos de los países asiáticos, el regresar a la Argentina va a depender de las políticas que se tomen a nivel nacional, provincial, municipal y demás, de lo que serían los protocolos de seguridad. O sea, me garantizo que Argentina tiene protocolos que minimicen la posibilidad de contagio. Si el tilde es sí, volvemos a estar dentro de sus catálogos. Si el tilde es no, bueno, no lo tendremos. Y esto mismo, de alguna forma, como no se vende Argentina solo en los países muy de largo radio, sino que se vende en conjunto con combinación con Perú, Brasil, Chile y demás, es la tajada acá la va a sacar quien mejor termine la pandemia. O sea, no los números que estamos viendo hoy, sino el día que alguien diga, ¿se acabó? Bueno, porque hagamos el recuento. Las curvas fueron así, la cantidad de infectados fueron así, la cantidad de uso de
respiradores fue así. Bueno, ¿cuáles fueron las estadísticas? Y eso va a generar ganadores y perdedores. Estados Unidos creo que va a repuntar, creería yo, un poquito más rápido, pues son más aversos a todo este riesgo que tienen los asiáticos. Y en el caso de los europeos lo veo como un potencial que va a ser totalmente diferente a lo que venimos viendo. O sea, el grupo de 50, 60 personas, el contingente, ese creo que ya no lo vamos a tener. Vamos a ver grupitos más chiquitos y después un rejuvenecer de los individuales. Y ahí el tema es, estamos dando las cosas que hoy aparentemente la gente busca, que es espacios amplios y abiertos, que no haya construcciones ficticias, o sea, de monumentos, ciudades arquitectónicas, o sea, sacando Buenos Aires, o sea, el resto del país es netamente naturaleza, un poco de historia, fauna, flora, o sea, tenemos todos esos atractivos y poca gente. Entonces creo que va a haber va a haber mucho hincapié en eso, donde también las estadías promedio por destino se van a alargar. Y esto para evitar tener que hacer en 10 días 7 vuelos para visitar todo el país. Quizás digan, bueno, hacemos 20 días, pero solo con 3 destinos. Y en cada destino nos quedaremos 4 noches en lugar de 1 y media. Creo que esa va a ser un poco la tendencia europea. Con lo cual, probablemente terminen siendo menos pasajeros, pero van a terminar siendo, o sea, el valor por pasajero por noche va a ser infinitamente superior. Y la única duda de todo esto para mí es cómo se va a volar en los aviones. Digamos, el que es capaz de decir me tomo 20 días por el país y solo me alojo en pocos destinos, quizás tenga la posibilidad de pagar una business y decir viajo más aislado. El resto, después de 14 horas en un vuelo de Londres a Buenos Aires o 12 y media de Madrid a Buenos Aires, es que es lo que va a esperar. Así que en ese sentido soy positivo. O sea, tenemos que ver cuál es cómo queda el escenario aéreo de de todos los vuelos de las compañías internacionales, más aerolíneas, y luego cómo quedamos dentro de América Latina, con las estadísticas. Pero soy en ese sentido muy positivo. No lo veo sí para 2020. Me voy, no puedo evitar hacer la pregunta, pero nosotros tenemos en nuestro componente tarifario un alto porcentaje del aéreo. Estamos lejos de los principales mercados emisores. ¿Vos ves que el aéreo va a aumentar por esta cuestión de que se va a limitar la capacidad del espacio? Y si eso aumenta, ¿nos va a volver a dejar caros? ¿Se va a compensar con nuestras evaluaciones? ¿Cómo nos ves a nivel tarifa para cuando salgamos de vuelta al mundo? Es una preocupación, yo la vengo charlando con mi gente hace rato. Había un informe de IATA de hace un par de semanas atrás que mencionaba que la recuperación aérea va a ser más rápida en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, lo cual es casi, se cae de suyo. Pero cuando miramos eso y decimos, bueno, ¿cuántos van a ser los pasajeros que van a volar por el mundo en noviembre del 2020? Si comparamos noviembre de 2020 con noviembre de 2019, va a ser un 30%, va a ser un 10%, va a ser un 50%. Va a ser menos. ¿Cuánto menos? No lo sabemos. Pero sí sabemos que si va a haber más frecuencias en el hemisferio norte, va a haber más competitividad en el hemisferio norte. Y además hay muchos destinos en el hemisferio norte que siempre nos han ganado en tema de tarifas. Todo el sudeste asiático, distintos lugares de Estados Unidos que siempre cuando bajan las tarifas bajan muy fuerte. Entonces, ¿cuánto podemos aspirar de eso? Y en algún punto sé que vamos a tener que bajar las tarifas internamente, o sea, no solamente nosotros como prestadores de servicios, sino también los hoteleros, las alquileres de autos, los guías, o sea, creo que ahí ese sería quizás un capítulo del New Deal que vos mencionabas antes, que hay que sincerar esto, que vamos a tener que, digamos, con que baje solo un par de hoteles, o baje Eurotour y algún otro, o bajen los guías solos, o sea, no llegamos a ningún lado. El tema es cuál es el porcentaje de baja que también haga viable nuestras empresas en un entorno, o sea, donde vamos a estar con muchos meses sin haber trabajado y con gastos o deudas y demás a cuesta.
sin saber qué va a pasar con el tema inflacionario. O sea, yo hoy no me animo a pronosticar nada, en ningún sentido. Pero cuando lo pienso en el tema de líneas aéreas, y salió el artículo, no sé si fue ayer o antes de ayer, cuáles son las líneas aéreas que pensaban seguir volando, cuáles pensaban bajar la capacidad o las frecuencias y demás, me pregunto si los argentinos no viajamos al exterior como turistas, esas butacas vacías van a estar para que lleguen de afuera. Si recordamos el 2001, había muchos aviones vacíos y aún así seguían volando. O sea, perdimos SAS, perdimos KLM, seguían volando, y creo que va a haber un ajuste de tarifas en algún punto hacia arriba, pero si el mercado no lo paga, el ajuste va a ser hacia abajo. Va a depender mucho de la estrategia de la línea aérea. Pero sí me preocupa, porque si pensamos 50% ocupación, doble de tarifa, ahí ya creo que no tenemos una oportunidad. No dejamos de competir entre muchas empresas. Si todos hacemos exactamente lo mismo, vamos a competir por precio. Entonces, ¿qué cosas se nos pueden ocurrir a nivel de marketing para decir, me diferencio de? Está claro que en los próximos 4 meses conseguir un pasajero va a ser muy difícil, va a ser una cuestión de ajuste de precio, pero quizás pensando en abril del 2021, si, para decir una tontera, si veníamos operando por los requisitos sanitarios, qué sé yo, con un pasajero cada 4 butacas, y seguimos viendo que el problema de los pasajeros es el miedo, bueno, el que se le ocurra seguir operando con un pasajero cada 4 butacas va a tener un diferenciador que el resto no tenga. Doy un ejemplo muy ridículo como para tratar de qué forma nos podemos diferenciar. Creo que el tema de las regulares, los que se la jueguen para generar espacios de sanitización o que hagan ese refuerzo de cosas, van a ganar. Los que traten de dar un servicio diferenciado van a terminar ganando. De las empresas que queden, y espero que sean todas. O sea, realmente es una situación donde es feo decirlo, que alguna quede en el camino, porque digamos, ninguno de nosotros hizo nada para que esto nos pase, simplemente pasó. Entonces no es que, como dice un amigo mío, merecemos extinguirnos porque cometimos muchos errores, sino porque simplemente nos pasó y no tuvimos la capacidad para afrontarlo, o la capacidad para imaginarnos cosas. Y acá algo que también yo lo veo, o sea, no está empezando a mejorar un poquito el clima, pero lo veía mucho al inicio, hay muchos colegas que están bloqueados. La situación los bloqueó. Y cuando te bloqueas, o sea, no sos capaz de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el horizonte, el norte? Bueno, es allá, vamos todos para allá, ¿cómo alineo a toda mi gente, a todas las cosas que tengo que hacer para todos para el mismo lado? Quizás el norte está equivocado, pero por lo menos empezamos con algo. Acá es una crisis que claramente no tiene una definición a dónde tenemos que ir.